La actividad de diseño es una actividad que se ha democratizado, prácticamente todo el mundo diseña y el diseñador profesional tiene que comprender cuál es su labor dentro de la sociedad que le ha tocado vivir. En ese sentido, la evolución es fundamental y sigue siendo el valor supremo la curiosidad, es decir, la necesidad de ir aprendiendo a medida que también uno va trabajando y saber en dónde está en cada momento su propia razón de ser, el por qué hoy en día es necesario ser diseñador. Un alumno que sale de aquí, lo primero que se tiene que preguntar es qué necesita la sociedad en el ámbito del diseño que yo puedo ofertar como alguien que ha estudiado, no solamente como alguien que le gusta, sino que ya es una persona que tiene 4 años de estudio y que quiere estar integrada en el mundo que le ha tocado vivir. Yo creo que, digamos, un poco se ha olvidado el papel del diseño, ¿no? Un poco se ha, digamos, especialmente en España, con el boom del diseño de los años 80, parece que existía exclusivamente el cliente y un profesional al servicio de los intereses de un cliente industrial que tenía necesidades de vender determinados productos o necesidades de una determinada comunicación en el mercado. Y por lo tanto muchas veces un poco aquí nos hemos olvidado del papel fundamental que tiene el consumidor, que tiene el ciudadano, que tiene el usuario, ¿no? de este producto. Yo creo que hemos un poco reducido la dimensión del diseño probablemente por una dependencia del mundo del marketing. Una fase de escuchar, saber escuchar y entender lo que demanda ese proyecto, y luego una propuesta que se basa en tener una idea y un concepto potente que luego se sustenta sobre diferentes propuestas gráficas, estilísticas. Yo creo que sobre una buena idea puedes después derivar en muchas formas de contar. El diseño ha pasado, yo creo, de ser una profesión a ser una disciplina, por decirlo de alguna manera, a ser algo que está cada vez más contaminando la vida en general, no solamente aplicada hacia algo, sino una forma de pensar, una forma de realizar el pensamiento de las acciones que hacen los hombres, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar en el diseño como algo que compartimos los que hacemos cosas y proyectamos cosas, ¿no? Esa cultura del proyecto amplia, la cultura del diseño está totalmente involucrada, pero que puede ser el que fabrica un aparato súper sofisticado hasta el que diseña una letra, ¿no? Desde el urbanista o el ingeniero hasta el diseñador industrial o el gráfico, ¿no? Vemos una implicación cada vez más significativa de los profesionales del diseño en la solución de problemas también de tipo social. Yo pero creo que podemos hablar de diseño social, pero también de innovación social. Lo importante, me parece, hoy día es el potencial, es las herramientas que el diseño puede poner a disposición de ciertos proyectos de innovación y de transformación de la sociedad, un poco finalizado a una mejor calidad de vida de las personas, ¿no? Lo que tiene que tener un alumno en una escuela de diseño es la capacidad de comprender el diseño como en un sentido amplio, no solamente específico, pero no puede obviar que tiene que tener conocimientos específicos, aunque trabaje en equipos multidisciplinares. Entonces, una escuela que tiene varias especialidades, lo ideal es que se pueda mover entre especialidades sabiendo que se va a tener recursos específicos propios, pero que puede trabajar en equipos que son multidisciplinares. Importante evidentemente el conocimiento técnico, pero es importante también la cultura humanística, el conocimiento del mundo en el que se vive y otro tipo de conocimientos teóricos. Evidentemente los conocimientos técnicos muchas veces son conocimientos que surgen de la práctica, surgen del laboratorio, surgen también de Internet. Yo creo que el papel de las escuelas hoy día es importante, pero también
es importante la relación que las escuelas establecen con otros ámbitos de aprendizaje, como puede ser las redes sociales, internet, todas estas nuevas posibilidades que las personas tienen de aprender por su cuenta. Entonces, digamos, no son tanto, digamos, para mí, este tipo de conocimientos técnicos lo que necesitan los alumnos, sino una visión más amplia, porque también el diseño se está convirtiendo en una herramienta para enfrentarse a otro tipo de problemas que no son simplemente los problemas de la forma del producto o los problemas de comunicación de la identidad corporativa, mas son problemas sociales y creo que los retos a los que se enfrentan los diseñadores son mucho más grandes de los retos que los profesionales tenían en el pasado, que muchas veces se limitaban a ofrecer una serie de servicios profesionales, de capacidades técnicas, operativas y creativas a una industria. Utilizar tus propios conocimientos para desarrollar tus ideas se debería de potenciar, y también la parte más creativa y conceptual, ¿no? Son los dos campos en los que yo creo que habría que insistir más. El diseño va muy enfocado al mundo del producto, al mundo de la empresa, al mundo de la industria. ¿Qué ocurre? Que sectores industriales, sectores de necesidad de construcción del entorno artificial que nos rodea, que no son meramente posibles para construir beneficio, para conseguir beneficio. Todas esas áreas en las cuales la producción implica no solamente el beneficio económico, sino el beneficio social, cultural, ahí es donde debe incidir una escuela pública, en aquellos aspectos que permiten construir un entorno mejor, no necesariamente relacionado con el consumo, no necesariamente relacionado con el beneficio económico, sino relacionado con otro tipo de beneficios, como son los beneficios sociales, culturales, patrimoniales, etc. Yo creo que ese ámbito que no está tan cubierto en el mundo privado, sí debe cubrirlo la enseñanza pública. Igual que llegar al máximo de posibles estudiantes. Las escuelas de diseño y sobre todo las escuelas privadas son escuelas generalmente caras que impiden el acceso a la profesión a una capa amplia de la población, y creo que las escuelas públicas, por supuesto, esa es una de las funciones principales que tienen. Me gustó mucho el contacto con los alumnos, la escuela, cómo estaba funcionando todo. Llevo muchos años de profesor en la universidad, en la Escuela de Arquitectura, y había dado clases de diseño, incluso en la Escuela de Arquitectura había dado clases de diseño de mobiliario, pero no había estado nunca en una escuela pública de diseño, y había estado sobre todo en privadas, y me gustó mucho la experiencia. La verdad es que la recuerdo con muchísimo cariño y tengo muy buenos recuerdos y muy buena gente, muy buenos amigos, porque en el fondo al final acabas haciéndote amigos de muchos de los alumnos que pasaron ese cuatrimestre conmigo. En el mundo profesional, tras estos años de crisis, no hay trabajo demasiado pequeño para hacer, y podemos llevar el mismo rigor y calidad del trabajo a cualquier escala, y creo que esto es fundamental, lo que hemos aprendido durante la crisis. La crisis ha servido para ordenar y reorganizar un poco la economía, por supuesto, pero también los recursos, ¿no? Y un poco la ética a la hora de trabajar también, ¿no? O sea, igual había una sobreexplotación de producción en países de fuera, se cerraron muchos talleres, todo ahora parece que se vuelve a reorganizar un poco. Y el cliente se ha fijado mucho, el cliente internacional se fija mucho en el Made in Spain. O sea, la calidad todavía, ¿no?, de Europa. Piensa que en España había mucha tradición de talleres hace 40 años y 50. Han quedado talleres pequeños, pero ahora también se hacen tiradas más pequeñas. Entonces se va equilibrando un poco los talleres que todavía se mantienen con las tiradas y el número de producción, de la cantidad, ¿no?, que ahora una marca puede vender por cada modelo, por cada colección. Que se trabaja con más pies forzados, con más miedo. Y bueno, luego hay las excepciones, y esas excepciones muchas veces son las que demuestran que un buen trabajo se tiene que plantear desde la ilusión, desde las ganas, y que no solo es un factor económico el que está detrás
de los proyectos. Aunque es cierto que estamos en un momento bastante complicado, ¿no? En un momento de crisis, en un momento donde probablemente las empresas ya no demandan tanto los servicios de los diseñadores, sino más bien son los propios diseñadores que tienen que inventarse su propia vida y su propio trabajo. A mí me parece un aspecto muy interesante esto de poder formar en las escuelas diseñadores que luego tengan las herramientas para moverse en un mundo que es totalmente diferente al mundo que teníamos hasta hace tan solo unos 20 años, ¿no? Donde eran las empresas las que encontraban los servicios de los profesionales, en donde más o menos podríamos decir que existía un cierto equilibrio entre la demanda y la oferta de servicios de diseño. Hoy en cambio estamos en un mundo totalmente diferente, donde la mayoría de los diseñadores tienen que montar su propia empresa, tienen que convertirse en autoproductores y tienen que un poco inventarse la subsistencia. El diseño parece que se ha convertido casi en una manera para poder inventarse un trabajo y un papel en la vida, en este mundo que nos ha tocado vivir, que es cada vez más complicado. La crisis no ha sido solamente una crisis económica, sino que yo creo que es una crisis sistémica, en el sentido de que están cambiando las formas de producción, las formas de trabajar, las formas de relacionarse la propia sociedad entre sí. Hoy en día ha cambiado el propio concepto de diseño. Yo creo que diseño existe ya en todas las profesiones y que en general también la gente diseña sus propios productos, ya accede a herramientas como las impresoras 3D, escáneres, multitud de herramientas que le permiten trabajar por sí mismo para hacer casos concretos, y que la crisis lo que plantea es un cambio en el modelo de lo que es pensar en diseño y lo que es ser diseñador. El problema quizá más grave al que nos enfrentamos es replantear la figura del diseñador dentro de una sociedad tecnológica que ha cambiado radicalmente su forma de enfrentarse al entorno que le rodea. Yo creo que esta crisis económica realmente, especialmente en España, donde ha sido particularmente dura, digamos, ha puesto de relieve también la capacidad de las personas de organizarse para ser autosuficientes y para generar también territorio más autosuficiente que pueden autoabastecerse de determinados recursos. En esta nueva realidad el papel de los diseñadores puede ser bastante determinante y creo que es cada vez más importante trabajar, digamos, en esta dimensión, ¿no? En esta nueva realidad de producción distribuida, de recuperación de la riqueza y de la autosuficiencia por parte del territorio a partir de los medios que hoy día nos ponen a disposición las nuevas tecnologías incluso de producción, desde la impresión 3D a todo lo que hoy día puede hacerse, por ejemplo, con máquinas de control numérico, con fresas de 3 ejes, con maquinaria de corte por láser, etc. Todo esto está configurando, digamos, una realidad productiva que puede encontrar en los lugares, en los territorios, una posibilidad de desarrollo y de futuro significativa e importante también para recuperar probablemente ocasiones y oportunidades de empleo, tanto para los diseñadores, pero para todos los que pensamos que es importante redefinir un poco la calidad de nuestra vida a partir de los lugares en los que vivimos. Bueno, lo más importante de un alumno que empieza diseño, como en muchas otras profesiones, otras carreras, es la curiosidad. Un alumno que no tiene curiosidad por comprender todo lo que le rodea, es difícil que pueda abordar un proyecto de diseño. Y eso sería lo que más agradece, gente curiosa. ¿Y eso cómo se concreta? Pues gente que está constantemente buscando, aprendiendo, leyendo, viajando, que quiere comprender la vida en general y cómo funciona el entorno que le rodea.
Que, digamos, lo fundamental es, yo creo que, por un lado, una cierta humildad y una profunda ambición, ¿no? Yo aprecio, sobre todo, la gente que de alguna manera hace una propuesta personal, propia, a lo que sería un proyecto profesional. Curiosamente, cuando la gente viene al estudio a enseñarnos sus trabajos y enseñarnos pues, los ejercicios o algún trabajo que han hecho para algún encargo, al final te están enseñando, como final de esa muestra, te están enseñando sus trabajos más personales o sus proyectos, y muchas veces es como, bueno, te voy a enseñar esto que normalmente no enseño a nadie, pero a ver qué te parece. Y esos trabajos que muchas veces nacen de lo más íntimo, en muchísimas ocasiones es lo más interesante que aporta el estudiante, ¿no? Su frescura, las ganas que tienen de crear cosas sin prejuicios, ¿no? O sin pactos establecidos más comerciales también. Tienen como mucha libertad a la hora de crear, y eso es una gozada. Hay muchos alumnos con mucho ánimo de hacer y colaborar. En algunas optativas tenemos alumnos de diferentes carreras que conjuntamente hacen proyectos como la Escuela Crece o eventos espectáculos donde montamos la fiesta y evento de graduación. Es un lugar donde hay un intercambio y hay mucha energía por parte de los alumnos para compartir sus áreas de conocimiento. Yo antes de empezar a estudiar diseño gráfico me dedicaba a la construcción, pero no ni como aparejador ni arquitecto. Yo era albañil, lo que viene a ser albañil, tenía una empresa de construcción con mis hermanos y era tabiquero. Y lo que sí que es cierto, que suena un poco curioso, es que encontré paralelismos entre mi trabajo y lo que ahora me apasiona, que es la tipografía, lo de trabajar con módulos para construir muros y trabajar con módulos para construir textos. Encontré ahí similitudes. Pues el hackathon consistía en reunir, en poner en contacto a diseñadores gráficos e ingenieros de telecomunicaciones para resolver retos del ámbito social en un tiempo determinado, que en este caso suelen ser 3 días, viernes, sábado, domingo por la mañana y por la tarde presentación de soluciones. Dentro de la escuela hubo un proyecto que creo que todos los compañeros recordaremos con muchísimo cariño, que fue un proyecto fotográfico que consistía en ir ahí cerca a un centro de día al que van ancianos a hacer ejercicio, gimnasia, y nuestro trabajo consistía en ir allí. Ellos se dejaban fotografiar mientras nos dejaban un poco pues conocer su día a día. Muchos te contaban pues si tenían hijos, no tenían hijos, que si los visitaban, que si no los visitaban. El cuarto año de carrera, durante el primer semestre, Chema y Concha, profesores de la Escuela Superior de Diseño y de 2 asignaturas diferentes en el mismo año, pues decidieron crear un proyecto transversal, se puede llamar, entre las 2 asignaturas, en el que incluía un trabajo con la Biblioteca Nacional, Ivory Press y el Museo de la Cartela Filigrana de Fabiano, que consistía en trabajar en torno a un incunable. Otro proyecto bonito fue el que presentamos a los Laus, con el que ganamos el primer oro, Julia, Marta y yo. Éramos un equipo de 3, en el que te das cuenta de que los proyectos pueden llegar a ser o puedes llegar a conseguir en la medida en la que tú estás dispuesto a involucrarte. Con el cuarto año de carrera llega un poco lo que es el vértigo, lo que es enfrentarte a qué va a ser de mí, encontraré trabajo, no encontraré trabajo. Te has formado durante 4 años, sabes que aún te queda mucho por aprender y te das cuenta de que tienes una baza súper importante, que es el proyecto final de carrera. Y ahí depende mucho de cómo lo enfoques y del beneficio que quieras sacarle, pues cómo puedes aprovechar todo ese esfuerzo que requiere. Entonces yo desarrollé mi
proyecto final de carrera sobre tipografía, mezclando ilustración, busqué algo que me apasionara realmente. Surgió de un proyecto académico que se desarrolló en 2 asignaturas y vi que si se comunicaba bien, si se desarrollaba de una manera clara y aunque no era algo muy al uso, pues podía darte a conocer. Entonces, al terminar el proyecto, presentarlo, aprobar, terminar tus estudios, lo presenté a los premios Gráfica Acento G de gente joven, ganó el 3er premio, lo presenté también a los LAUS, fue premiado con el Gran LAUS Estudiantes y eso te da visibilidad. A partir de ahí me han surgido colaboraciones en Londres, en Australia, utilizar también el uso de las redes sociales es importante. Ahora me ha surgido un proyecto muy tocho, que es el primer proyecto que me surge como freelance. Vamos a ver cosas muy interesantes, yo creo que las estamos viendo ahora mismo, ¿no? No podemos decir, no, es que hay un nivel bajo, no, hay un muy buen nivel y bueno, y harían falta más proyectos para que ese nivel se viera más, ¿no? Yo veo que en estos momentos está con bastante movimiento, ¿no? Lo que es el mundo del diseño, tanto diseño de moda como otras disciplinas. Diseño gráfico, por supuesto, es una carrera importante, ya una profesión importante, pero el diseño de moda ahora yo creo que hay más que nunca, ¿no? O sea, hay como mucha gente que quiere estudiar esta carrera. España es un país con una fuerte tradición de diseño, es uno de los mejores del mundo a nivel de diseño de muebles, diseño de interiores, arquitectura, por supuesto, y diseño gráfico. Y moda, por supuesto. Creo que estas 4 carreras que tenemos en la escuela son los fundamentales para crear un país que todavía sea más rico en estas materias, donde podemos exportar estos tipos de trabajo a todo el mundo. Yo personalmente en mi vida laboral tengo 6 proyectos en marcha en Moscú, donde estamos exportando lámparas de diseño y fabricación española, muebles de diseño y fabricación española, y un largo, etcétera. Yo creo que nunca había habido tanta gente tan bien preparada. Yo creo que ahora mismo hay una cantidad de talento enorme. Hace unos años era muy difícil ver una carpeta que resultara interesante o que se saliera un poco de lo convencional, y ahora mismo se nota muchísimo el que hay escuelas. Creo otra cosa muy buena es que veo muchos profesionales que están abriéndose a mercados internacionales con muy buenos resultados, y eso yo creo que hoy en día cualquier persona que empiece a estudiar diseño tiene que dejar de pensar en lo local y tiene que pensar en lo global.